si tienes tu Biblia, ya dije, ábrela a Marcos, capítulo 6. Voy a leer del 1 al 13. Después oramos y consideramos cómo Jesús fue rechazado por su propia familia. Dice así: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después Jesús fue de aldea en aldea, enseñando a la gente, y reunió a sus 2 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Y dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa extra. Les dijo: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaba a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Padre, te pido que nos hables en este momento. Cada semana que venimos a la iglesia queremos tener la expectativa por los cielos, sabiendo que tu palabra no solamente es un texto antiguo, sino que es un texto vivo, que nos habla, que nos transforma, que nos reta, que nos inspira, y queremos que esa sea nuestra experiencia de esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. No sé si alguna vez has sentido que estás pasando por un buen momento. Quizá estás en la escuela y estás sacando buenas calificaciones y te sientes bien de cómo te está yendo. Quizá estás recién casado y estás emocionado porque te acabas de casar, o quizá ya tienes tiempo de casado y después de un tiempo de conflicto matrimonial y de tensión y de falta de comunicación, sientes que por fin, ya una vez más, se sienten restaurados, se sienten enamorados, se sienten que están avanzando en la dirección correcta. Quizá acabas de tener a un hijo y estás emocionado por haber dado a luz a un pequeñito en tu casa, o quizá tus hijos van bien en la escuela y te sientes orgulloso de ellos, no sé. El caso es que en la iglesia muchas veces se habla de los momentos más difíciles, y es bueno porque mucha gente está sufriendo, pero también es importante saber que Dios nos bendice y Dios nos da buenos momentos, y momentos hermosos, y momentos de crecimiento, y momentos de madurez, y momentos donde sentimos que Él nos está usando y es increíble. Sin embargo, una cosa que noto en mi vida, en la vida de otros y en la Biblia, es que a menudo, después de momentos de victorias grandes, llegan dificultades grandes. Y no lo digo para deprimirte, sino para que no bajes la guardia, porque muchas veces cuando Dios te usa y Dios te está dando crecimiento, es cuando el enemigo está más ansioso por enfrentarte, por oponerte, por poner una traba en tu vida. De hecho, hay una historia en la Biblia donde los discípulos suben a un monte con Jesús y Jesús toma una apariencia, un aspecto divino, donde brilla, donde se ve hermoso. Se llama la transfiguración. Sin duda alguna, el momento más hermoso en la vida de los discípulos. Y en cuanto bajan del monte, se enfrentan con un endemoniado y no le pueden expulsar el demonio. Eso se me hace tan típico de la historia humana, que tienes una cima seguida por un valle, que tienes una victoria seguida por una derrota, que tienes un momento emocionante seguido por un momento confuso y difícil. Y no lo digo para deprimirte, sino para prepararte. Si estás en un buen momento, no es el momento para bajar la guardia, sino aprovechar los momentos de serenidad y bendición para prepararte más bien para cualquier ataque o oposición que puedas llegar a tener. Eso es lo que pasó con Jesús aquí. Él está en su mejor momento. Él ha estado sanando a personas, predicando el evangelio, echando fuera demonios. Ya vimos que calmó la tormenta, que expulsó a 2,000 demonios de una, que sanó a una mujer que tenía 12 años enferma y hizo su mayor milagro hasta ese momento: resucitó a una niña muerta. El mejor momento de su vida, de su ministerio hasta ese momento. Decide regresar a su tierra nativa y la gente no cree en él, no puede hacer muchos milagros, la gente se burla de él. Eso es lo que pasa.
Después de grandes victorias vienen grandes batallas y creo que eso es importante para ti como individuo, saber que en esos momentos difíciles tienes que prepararte para enfrentarte a la oposición que pueda llegar a tu vida. Y dos, para nosotros como iglesia, estamos en un tiempo tan bendecido, donde estamos viendo tanto crecimiento, tanta emoción, tanta gente transformada, tantos líderes capacitados, estamos expandiéndonos, empezando nuevos proyectos y es lo más emocionante que he vivido definitivamente como pastor. Pero tenemos que saber que cuando Dios levanta una iglesia, levanta un ministerio, va a haber oposición, va a haber ataques satánicos, van a haber críticas, van a haber personas negativas, van a haber personas que están intentando desacreditar lo que estamos haciendo. Y no debemos de sorprendernos, y cuanto más Dios nos usa, más van a haber personas criticándonos y rechazándonos y dándonos la espalda. Y es lo que vivió Jesús. Quiero que observemos cómo Jesús lidió con el rechazo de su propio pueblo. Dice versículo 1 del capítulo 6. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. Unas cuantas cosas acerca de Nazaret. Jesús se crió en Nazaret y a los 30 años él se va de Nazaret, es bautizado por Juan el Bautista y se muda a otro pueblo llamado Capernaum. Nazaret era una ciudad pequeñita, piensa 100, máximo 200 personas según los historiadores. Entonces imagínate un pueblito, lo que viene a mi mente, a mí aquí en Ensenada es El Zorrillo, pero a comparación de Nazaret, El Zorrillo es una urbe. O sea, era un lugar súper pequeño, todo el mundo se conocía. No sé, los de la transmisión o los que nos están viendo en otro lugar no van a ubicar El Zorrillo porque está chiquitito, pero piensa en un lugar ahí, un ranchito, una ranchería, unas cuantas casas, unas cuantas viviendas. Ahí se crió Jesús. Se va a Capernaum, ahí tiene su ministerio, ahí empieza a predicar, ahí empieza a sanar, ahí empieza a crecer su fama, ahí empieza a crecer su reputación, se hace famoso, tiene mucho éxito ministerialmente hablando y decide regresar a su casa, decide regresar a Nazaret. Y uno pensaría que si de un pueblo como Nazaret saliera un predicador conocido, un profeta, un sanador, que la gente lo recibiría con aplausos, que tendría alguna especie de celebración masiva de todo el pueblo para celebrar el hecho que de su pueblito chiquito que nada sucedía salió un hombre importante. Pero lejos de celebrar a Jesús, nos dice en versículo 2 que el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oían quedaban asombrados y preguntaban de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros. Parece que están impresionados, pero no están impresionados. Este asombro no es wow, qué chido, es un ¿quién se cree que es? Mira lo que dice después. Y se burlaban, versículo 3. Es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Se burlaban de Jesús. ¿Por qué? Le llaman un carpintero. Jesús era hijo de José, que José también era un carpintero. Y creo que en México nos imaginamos a un carpintero y nos imaginamos a alguien probablemente de clase media, que quizá no es rico, pero pues no le va mal tampoco. Sin embargo, tienes que recordar que en Nazaret habían 200 personas y no es un pueblo en crecimiento y no hay casas que se están construyendo y no hay hoteles que se están construyendo y no hay restaurantes que se están construyendo. O sea, la única chamba que le caía a José quizá era reparar una mesa de vez en cuando, reparar una puerta de vez en cuando. La Biblia nos dice que José, el papá de Jesús, era pobre, tan pobre que cuando fue a Jerusalén a presentar su sacrificio, presentó dos pichones, dos palomas, que únicamente dabas esa ofrenda si tu situación económica era de la más terrible. O sea, si tenías cualquier capacidad económica, dabas algo un poquito mejor, y únicamente cuando estabas al borde de morirte de hambre a ese nivel, dabas una ofrenda tan humilde. Esa es la ofrenda que dieron los papás de Jesús. Ahora, para empeorar la situación, lo más probable es que José muere joven y María tiene que criar a su familia. Y muchas personas no saben esto, Jesús no era hijo único. Aquí nos menciona a 4 hermanos y que tenía hermanas, entonces mínimo 2, no sabemos cuántas. Entonces María, la mamá de Jesús, fue una madre soltera a 7 hijos. Entonces, si para empezar su situación económica ya era difícil, ahora imagínate siendo una madre soltera con 7 bocas que alimentar. Uno, creo que eso te puede dar esperanza si tú eres una madre soltera, que con todas las dificultades que puedes llevar puedes tener hijos excepcionales.
Jesús no estaba nada mal. Y luego 2 más de sus hijos llegaron a ser pastores. Entonces, aún con la situación tan adversa de la familia de Jesús, salieron adelante. Pero están diciendo, ¿este qué? Es un carpintero, no tiene ninguna educación formal, no es de una familia de prestigio, no es una persona de éxito, es una persona humilde, es una persona pobre, es una persona que no tiene nada. ¿Quién se cree él para creerse el gran predicador? Y luego como que le dan un pequeño jab también a su familia, dicen, es hijo de María, que en esa cultura la descendencia se llevaba por el papá. Entonces le debieron de haber dicho hijo de José, pero cuando dicen hijo de María es como están insinuando que José no es su padre. ¿Por qué? Porque están en un pueblo chico, María se embarazó antes de casarse y en cualquier lugar, si te casas y a los 3 meses tienes un hijo, da mucho de qué hablar. Y esa fue la situación de María y todo el mundo respetaba a José. La Biblia dice que José era un hombre de mucho respeto, de mucha honra, y cuando está embarazada María, José la quería dejar. Entonces había toda esa tensión y creo que las personas en Nazaret simplemente asumían, uy, sí, no, nacimiento virgen, no, no, cómo no. Y las personas decían, el padre no es José. De hecho hay una parte donde es más explícito en Juan, donde le dicen a Jesús, nosotros sabemos quién es nuestro padre. ¿Qué le están diciendo a Jesús? Nadie te cree ese rollo del nacimiento virgen, tú ni siquiera sabes quién es tu papá. Entonces están diciendo, ese cuate no tiene lana, no tiene nombre de prestigio, no tiene estudios, no sabe quién es su papá. Aquí están sus hermanos son buenos para nada, sus hermanas aquí están. ¿Quién se cree para creerse profeta? ¿Quién es para creerse hijo de Dios? Dice, aquí están sus hermanas, es lo que están diciendo, lo vimos crecer. Es importante también saber que de repente tenemos esta idea un poco extraña, que Jesús nació como con superpoderes. Que Jesús desde que nació ya sabía hablar perfectamente y salió del vientre de María diciendo, venid a mí todos los cansados y cargados y yo les haré descansar. Nos los imaginamos así desayunando y abriendo los cornflakes así, ¿no? Como el Mar Rojo. Están en el recreo así multiplicando las papitas para sus amigos. Y de hecho hay una leyenda urbana de los tiempos de Jesús que murió un pájaro y fue y lo resucitó. Sin embargo, la Biblia no nos dice ningún milagro en la vida de Jesús hasta los 30 años. Es más, no nos indica ningún milagro hasta después que es lleno del Espíritu Santo, y mucha gente cree que eso es indicación de que Jesús no usó su propio poder en ningún momento de su vida, sino que él dependía, como tú y yo, del Espíritu Santo para hacer sus obras milagrosas. Y cuando era niño, él no estaba haciendo milagros y cambiando la leche en chocomilk milagrosamente, o no sé, sino que era un niño común y corriente, que la Biblia nos dice en Lucas que tuvo que crecer en sabiduría. Él tuvo que aprender a caminar, él tuvo que aprender a hablar, él tuvo que aprender a hacer matemáticas, tuvo que aprender a andar en bici o no sé qué usaban hace 2000 años, burro, camello, pero el caso es que él tuvo que aprender desde cero. Entonces las personas que lo vieron dicen, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? Te vimos cuando estabas gateando, te vimos cuando estabas amamantando, te vimos cuando estabas en la escuela. ¿Cómo? Déjate de rollos, Jesús. Nosotros, a los demás los puedes engañar porque ellos no te conocen, pero nosotros sí te conocemos y sabemos que no eres nada especial. ¿Cómo te sentirías tú de llegar a tu hogar y que así te traten? Sin embargo, Jesús dice en versículo 4, Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, entre sus propios parientes y en su propia familia. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Nosotros debemos de esperar el mismo trato. Porque de repente asumimos que la gente que más nos debe de echar porras y la gente que más debe de estar emocionada por el crecimiento que estamos teniendo, y cuando estamos tomando pasos de fe y creciendo y creyendo que Dios tiene algo para nosotros, las personas que más nos deben de respaldar son los más cercanos a nosotros. Pero Jesús nos dice que cuanto más te conozcan, menos van a creer en el llamado de Dios en tu vida. Eso es difícil, eso es un poco en contra de la lógica, porque asumimos que los que más van a estar felices por nosotros son los que tenemos más de cerca, pero no es así. Y estoy seguro que le estoy hablando a la mayoría de aquí, que cuando digo que cuando tú empezaste a ponerte las pilas en tu relación con Jesús, cuando tú empezaste a venir a la iglesia, cuando tú empezaste a leer tu Biblia, cuando tú empezaste a querer hacer una diferencia, ¿quiénes fueron los primeros que dijeron, uy sí, ahora resulta, todo aleluya? Tus familiares, las personas más cercanas a ti. A mí me hubiera gustado haber aprendido esto desde que empecé a pastorear, porque yo asumía que todas las personas que me conocían desde mocosito
iban a ser las personas que más iban a estar emocionados que Dios me usara. Pero el momento que empecé a pastorear en la iglesia, las primeras personas en criticar, las primeras personas en hablar mal, las primeras personas en darnos la espalda, eran las personas que me conocían desde niño. Y era bien difícil porque yo sentía, no deberían de ser ellos los más emocionados, y obviamente no todos. Hay aún personas que me conocían desde súper niño. Ahorita acabo de ver a los Armas, han sido una bendición para esta iglesia por 18 años o algo así. Pero la gran mayoría de personas me veían, y algunos hasta a mi cara me dijeron: ¿y tú qué me vas a enseñar a mí? Yo tenía 21 años. Cuando me casé yo tenía 22, mi esposa 20. Le dijeron a su cara a mi esposa: ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Yo tengo 25 años de casada, yo tengo niños grandes, tú no tienes nada que enseñarme. Inclusive hubo personas que dijeron: Jonathan no va a durar ni un mes. Hace 9 años, pero bueno. La realidad es que cuando quieres hacer algo, muchas veces las personas que tú asumes que van a estar emocionadas van a ser las primeras en criticar, y que no te agarre por sorpresa que el momento que quieres hacer bien las cosas, el momento que quieres ser una persona de integridad, el momento que quieres crecer en tu relación con Jesús, que las personas que más te conocen y más tiempo te han conocido, que sean las primeras en burlarse en tu cara. Y sabes que sé que esto no es agradable, sé que nadie está como que, ay, qué bonito mensaje, pero sabes que si no estás listo, te puede tumbar, porque son las personas que más amas, son las personas que más quieres que crean en el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Pero sabes que si no reconocieron el ministerio de Jesús, si no aplaudían el ministerio de Jesús, si se burlaban de Jesús, es ingenuo creer que para nosotros vamos a recibir un mejor trato. Si Él siendo perfecto Si Él siendo perfecto, su familia no creía en Él. Si Él siendo perfecto, la gente más cercana a Él se burlaba de Él. No podemos esperar un trato diferente tú y yo. Ahorita hablo un poco más de eso. No solamente rechazaban a Jesús, sino que al rechazar a Jesús, mira lo que sucede. Dice: y debido a la incredulidad de ellos, versículo 5, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Estaba asombrado de su incredulidad. Quiero leerlo otra vez, mira. Debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí. Jesús llegó y Él quería sanar enfermos, y Él quería hacer milagros, pero el hecho que ellos rechazaban a Jesús hizo que Él no pudiera hacer milagros. Hay ocasiones, y lo hemos visto inclusive en este libro, que Dios sana y hace milagros independientemente de la fe de uno. Pienso en el hombre paralítico, que fueron sus amigos que llevaron al paralítico a Jesús, y Jesús sanó al paralítico viendo la fe de sus amigos. No fue la fe del paralítico. Y hemos visto otras ocasiones donde Jesús sana, no porque seamos personas de fe, sino porque Él es un Dios tan bueno y tan grande que aún a pesar de nuestra falta de fe, Él sana. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero si no estás dispuesto a creerlo, Dios no lo va a hacer. No es porque es malo, es porque Él no es un Dios que recompensa la falta de fe. Él no es un Dios que recompensa la negatividad. Él no es un Dios que recompensa la incredulidad. Y como digo, en ocasiones lo hace porque Él es tan grande que le vale que no creas, y Él es bueno contigo de todos modos. Pero hay ocasiones en las cuales Dios tiene un puño de milagros, un puño de bendición listo para entregártelo, pero a menos de que tú estés dispuesto a creer en eso, Él no lo va a soltar. Tenemos que tener cuidado porque hay un extremo malsano que se llama la doctrina de la prosperidad, que dice que si estás enfermo es porque no tienes suficiente fe, o si tienes problemas económicos es porque no tienes suficiente fe, o si tienes problemas relacionales es porque no tienes suficiente fe. No es el caso. Hay personas de fe en la Biblia que tenían todo eso. Pienso en Pablo, que él tenía problemas económicos, era persona de fe. Tenía problemas de salud, era una persona de fe. Tenía problemas relacionales, era viudo o divorciado, era una persona de fe. Tenía problemas de conflicto en las iglesias y era una persona de fe. Entonces, tener fe no significa que jamás vas a atravesar dificultad. Sin embargo, hay un extremo que se llama doctrina de prosperidad, que te dice: si tienes fe, entonces jamás vas a estar enfermo. No es así. Pero hay otro extremo, creo yo, igual de malsano, que dice: no importa si tienes fe o no, Dios es soberano, y si crees, chido; si no crees, pues Dios va a hacer lo que Él va a hacer, entonces no importa tu fe. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia cada vez nos está llamando a ejercer la fe. De hecho, la Biblia dice: no tienes porque no pides, o no tienes porque pides mal, porque pides sin fe. Y creo que nadie
Jamás ha dicho, Dios, la verdad no creo que lo puedes hacer, pero de todos modos te lo voy a pedir. No es algo que se dice con la boca y no es algo que se cree con la parte de enfrente del cerebro, es algo que se cree acá en alguna esquina remota de tu corazón, de tu mente. Cuando estás orando y dices, Dios, te pido por favor sanidad, pero hay algo en tu mente que dice, no creo que lo va a hacer. Es esa parte. Sabes que no creo que se preocupe por esa necesidad, no creo que sea al pendiente de esa necesidad. Y cuando tienes esa actitud, te lo leo otra vez porque está gruesísimo. Debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí. Hay ocasiones en las cuales Dios tiene algo que tiene para ti, pero que no te lo va a dar hasta que tú estás dispuesto a confiar de todo corazón que Él tiene algo bueno para ti y estás dispuesto a hablar con fe. Déjalo de esa forma. Mi oración para mí y para todos los que estamos aquí es que aprendamos a que cada vez que le pidamos algo a Dios, lo hagamos con la certeza absoluta de que Él quiere, que Él puede, que Él es bueno y que nos ama. Y ¿sabes qué? Si le pides algo a Dios con toda la fe del mundo, con el corazón sincero y no te lo da, es porque Él es bueno y no te va a dar algo que no necesitas. Y quizá tú crees que lo necesitas, pero no lo necesitas, porque si pediste con fe y no te lo da, es porque Él tenía algo mejor para ti. Entonces no te vas a agüitar, porque la razón que no lo recibiste no fue por tu falta de fe, no fue porque no creíste. La razón que no te lo dio es porque Él tenía algo mejor. Cuando oras con fe, puedes estar confiado sabiendo que todo lo que Dios te ha dado como un sí es porque es algo bueno, y si no te lo dio es porque Él tenía algo mejor. Pero si oras sin fe, entonces dices, ¿será que no me lo dio porque no creí? ¿Será que no me lo dio porque no estaba dispuesto a confiar en Él? Que aprendamos a saber, Dios es bueno, Dios me ama, Dios sí quiere hacer algo a mi favor, y lo creo de todo corazón. Y si aún creyendo todo eso Dios no me da lo que pido, no lo necesito. Si aún yo creyendo de todo corazón que Él me va a dar eso y no me lo da, es porque Él tiene algo mejor para mí, y aprendo a descansar en que su voluntad no es la mía, su propósito no es el mío, su camino no es el mío, que Él es infinitamente más sabio que yo, Él es infinitamente más amoroso que yo, Él es infinitamente más conocedor que yo. Entonces voy a confiar mi mano en su voluntad, pero jamás quiero limitar la obra de Dios en mi vida porque no estoy dispuesto a creer que Él tiene algo bueno para mí. Se sorprendió. Tantos milagros que quería hacer y no los puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice aquí que se sentó en una piedra y empezó a llorar. Y dijo, ¿por qué nadie me ama? ¿Por qué nadie me recibe? ¿Por qué mi propia familia no me acepta? ¿Es lo que dice? No. Dice, después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. ¡Qué loco! No se sentó ahí para lamentarse y para lamerse las heridas y decir, ¡ay, mi familia me rechaza! Yo que hice el viaje a Nazaret y pensaba que me iban a recibir con flores y me corrieron. No es lo que hacen. ¿Sí? ¿No me reciben? Hay mucha gente con necesidad. Hay muchas cosas que hacer. Manos a la obra. Y no se detuvo en ese pueblo. Él siguió caminando. No solamente él siguió caminando, sino que se enfocó en sus discípulos. Versículo 7, reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Me encanta que Jesús no hace todo solo, sino que arma equipos y los envía para que ellos empiecen a hacer su obra. Que la mentalidad de Jesús no es yo hago y tú nada más hacia lo lejos observas, sino que la mentalidad de Jesús es yo hago y tú de cerca aprendes para que tú puedas hacer lo mismo. Ese es el mismo corazón de Jesús hoy en día, que nos quiere usar, que nos quiere enviar. Ahora, lo que me fascina de esto es que hasta ahorita los discípulos no han hecho nada bien. En todas las ocasiones que hemos visto, los discípulos hasta ahorita es o neutro o negativo. Están en la barca, piensan que se van a ahogar y le reclaman a Jesús, ¿qué? ¿No te importa que perecemos? Jesús tiene que decirles, hey, tengan fe. Los discípulos ahorita no son excepcionales, no son extraordinarios, no son supercapaces, y aún así Jesús los escoge. ¿Qué nos demuestra eso? Jesús no nos escoge según nuestra capacidad, Jesús no nos escoge según nuestros talentos, Jesús no nos escoge según nuestra habilidad de hacer bien las cosas. Jesús nos escoge porque Él es lo suficientemente bueno para usarnos, no gracias a nosotros, sino a pesar de todos nuestros problemas, todos nuestros errores, todas nuestras faltas de fe, todos nuestros problemas. Aún así Dios te elige, aún así Dios te escoge, aún así Dios te quiere usar. Dios no te escoge porque tú eres bueno, Dios te escoge porque Él es bueno. Dios no te escoge porque tú puedes hacer algo, Dios te escoge porque Él puede hacer algo a través de ti. Y Dios dice que Él escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo grande y a lo sabio y a lo fuerte. Y si Dios te ha elegido, no es gracias a lo bueno que eres tú, es porque Dios te puede usar aún a pesar de tu condición. Y Él escoge a los discípulos.
Y les dice, versículo 8, que no lleven nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino que solo llevaran un bastón, sandalias y no podían llevar ropa extra. Okay, ¿por qué les da instrucciones tan interesantes? Una de dos razones, o quizás las dos. Yo veo esto como una especie de entrenamiento. Así como cuando un soldado va a ir a la guerra, le entrenan, le equipan, le enseñan a pasar hambre, le enseñan a caminar mucho tiempo y así. Creo que esa es una capacitación que Jesús está usando ese tiempo para preparar a sus discípulos para días más difíciles. Y sabes que tienes que aprender a depender de mí, tienes que aprender a pasar hambre, tienes que aprender a pasar necesidad. Y también hay personas que notan que estas son las mismas instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. No lleves pan extra, no lleves sandalias extra, no lleves ropa extra, y que quien lo sacó fue Moisés, que llevaba su vara. Entonces hay personas que ven la similitud y creen que quizá lo que está comunicando a su audiencia Marcos es que Jesús, al enviar a sus discípulos, está iniciando un nuevo éxodo. Que así como Moisés fue a liberar a cautivos, así también Jesús está enviando a sus discípulos a ser una especie de Moisés, que van a la necesidad, que van a la opresión, que van a la dificultad, y están declarando un mensaje de libertad, una especie de nuevo éxodo. ¿Quién sabe? Quizá una o la otra, o quizá las dos. Pero los agarra, los envía, les da esas instrucciones. Y por último, con eso terminamos, les dijo: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de sus pies al salir, para mostrar que abandonan esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Entonces están haciendo exactamente lo mismo que Jesús, predicando el evangelio, predicando arrepentimiento, predicando que la gente se acerque a Jesús, sanando a enfermos, expulsando demonios. Pero en lo que me quiero enfocar es en las indicaciones que Jesús da en caso de que los rechacen. No es casualidad que esas dos historias están una tras otra, que Jesús recibe rechazo en Nazaret y después le enseña a sus discípulos a qué hacer en caso de que los rechacen. ¿Y qué es lo que dice que hagan? Que se sacudan el polvo de sus pies. ¿Qué significa eso? No dejes que te llegue, no lo tomes a pecho, no te preocupes, no te estreses. Si la gente te rechaza, tú sacúdete eso y tú sigue caminando. ¿Por qué? Creo que para todo ser humano, pero particularmente para personas, cuanto más joven eres, creo que batallas más con esto, pero todos batallamos con esto. Todo mundo está buscando la aprobación humana. Todo mundo está buscando a alguien que les valide. Por eso nos desespera tanto cuando la gente nos critica, cuando la gente habla mal de nosotros. Eso pasa cuando te enteras que alguien habló mal de ti, que es lo primero que haces. Ay, esa persona, ¿y quién se cree? ¿Y por qué? Y nos altera muchísimo cuando nos enteramos que alguien habla mal de nosotros. ¿Qué es lo que dice Jesús? Tú sacúdetelo. Que no te llegue, que no te pegue, que no te afecte, que no entre a tu corazón, que no entre a tu mente, que no entre a tu alma. Tú sacúdetelo. ¿Por qué? Porque si me rechazaron a mí, yo soy perfecto y me rechazaron. Yo soy Dios y me dieron la espalda. Yo soy Dios y se burlaron de mí. Y tú y yo nos afecta demasiado cuando la gente tiene algo mal que decir acerca de nosotros. Dios dice: sacúdete, no pasa nada. Hablarán mal de ti, hablarán a tu espalda, pero ¿sabes qué? Él escogió a sus discípulos. Él levantó a sus discípulos. Él creyó en sus discípulos lo suficiente para enviarlos a hacer la misma obra que Él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque sus discípulos eran increíbles y bien capacitados, y no. Porque Él sabía que iban con su respaldo. La gente habla mal de ti, ¿qué importa? Siempre y cuando Dios esté contigo, que las personas digan lo que quieran. Porque no estamos viviendo para la aprobación humana, estamos viviendo con la aprobación divina.
Si tú eres un hijo de Dios, no tienes que luchar para alcanzar la aprobación de Dios. La aprobación de Dios es el punto de partida. Y tú ya sales caminando sabiendo, Él me puede rechazar, Él me puede criticar, Él puede ser negativo, pero yo tengo un Padre en los cielos que desde antes de la fundación del mundo me escogió y ahora me está equipando y ahora me va a usar y ahora me está enviando, y que la gente hable y diga lo que quiera. No voy a perder la fe, no voy a perder la paz, no me voy a desesperar, no me voy a estresar, no me voy a sentir, no me voy a ofender, porque la voz que me importa no es la voz del hombre, es la voz de Dios. Y la voz de Dios dice: yo ya te escogí, no gracias a tus habilidades, sino a pesar de todas tus dificultades, todas tus debilidades, todas tus flaquezas, yo te escogí de todos modos. Entonces ellos no te pueden decir algo que no sabes, ellos no te pueden decir algo nuevo. Lo que sí puedes saber es que aún a pesar de las críticas hay una voz más alta que importa más que cualquier voz que puedas escuchar en este mundo. Y es la voz que te dice: yo voy contigo. Y si la mano de Dios te respalda, no hay ninguna palabra humana que te pueda hacer frente. Porque si la mano de Dios va contigo, deja que hablen, deja que critiquen, deja que sean negativos. Eso no va a llegar a tu corazón, porque tu identidad no depende de lo que los demás dicen de ti. Tu identidad depende de lo que Dios dice de ti. Y eso es lo que le da seguridad a nuestro corazón, no lo que los demás dicen. Jamás dejes que la opinión ajena determine tu estabilidad emocional. Vivirás miserable. No me acuerdo quién lo dijo, un pastor. Dijo: no sé la clave de la felicidad, pero sí sé cómo ser miserable. Y eso es: preocúpate por lo que los demás creen acerca de ti. ¿Quieres ser miserable? Preocúpate por lo que los demás están diciendo. Preocúpate por lo que los demás están opinando. ¿Quieres ser usado por Dios? Preocúpate por el hecho que Dios te respalda. No porque eres grande, no porque eres bueno, no porque seas súper habilidoso, sino porque tienes un Dios que te ama tanto que aún con tu debilidad Él te da el Espíritu Santo, Él te da respaldo, Él pone propósito en tu vida y dice: yo te quiero usar para predicar el mensaje de salvación, para traer libertad a los cautivos, para echar fuera demonios, para sanar enfermedades. Yo te puedo usar, no porque tú eres grande, sino porque yo soy grande y te amo lo suficiente para compartirte de ese poder, para poder hacer una diferencia. Deja que hablen. Si ellos hablan a tu espalda, tú sigue caminando y déjalos atrás. Es lo que hizo Jesús. No se quedó en Nazaret diciendo: ay, por favor, ámenme. Hizo su obra, predicó y siguió caminando, porque él entendía: hay demasiada necesidad para frenarme, hay demasiada necesidad para dejar de caminar, hay demasiada necesidad para dejar de avanzar. Eso es lo que diría para ti. No dejes que la crítica te tumbe. Y sé que eso es bien fácil decirlo, pero somos humanos y nos llega y nos cala y nos afecta y nos deprime y nos molesta. Por eso tenemos que aprender a como Jesús, decir: que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Quizás sí me asombra su incredulidad, quizás sí me molesta que no puedan ver que Dios está haciendo algo en mí, pero con tal de que Dios me respalde es todo lo que me importa. Y sabes, hay una parte de mí quizás bien carnal, quizás no es nada espiritual, pero hay una parte de mí que quisiera tener una conversación con aquellas personas que me dijeron hace 9 años que no vas a durar ni siquiera un mes, y decirles: pues sigo caminando, a veces con altibajas, a veces con debilidad, a veces con problemas, a veces con incertidumbre, a veces parece que estoy gateando, cojeando, no caminando, pero ¿sabes qué? Por la gracia de Dios aquí sigo. Y puedes seguir hablando y puedes seguir criticando y puedes seguir diciendo, pero ¿sabes qué? Por la gracia de Dios vamos a seguir avanzando, porque no estamos esperando ni del permiso ni de la aprobación humana. Ya tenemos el permiso y la aprobación de Dios para hacer una diferencia, para predicar el evangelio, para amar, ayudar. Es lo mismo para ti. Ya tienes permiso de Dios para hacer una diferencia. Ya tienes permiso de Dios para cambiar el mundo. Ya tienes permiso de Dios para impactar a los que te rodean. No tienes que esperar la aprobación humana. Desde mucho tiempo atrás ya recibiste la aprobación divina, y eso es todo lo que necesitas para poder hacer una diferencia. ¿Te parece si nos ponemos de pie? Oramos. Padre, te damos gracias, porque aún a pesar de quizás los comentarios negativos, y Padre, quiero ser sensible. Sé que hay personas aquí que sí están sufriendo porque un ser querido les dijo: ¿tú quién te crees que eres para ser cristiano?
un ser querido quizá les dijeron, yo sí sé lo malo que eres, yo sí sé lo inconstante que eres. Y a veces es nuestra propia conciencia que más nos acusa. Ayúdanos a aprender a seguir las indicaciones de Jesús, sacudirnos el polvo de nuestros pies, que no nos tumbe la opinión de las personas, porque ya nos ha elevado la opinión divina. Una vez más, esta no es una esperanza falsa de que somos extraordinarios y que aguas mundo, que ahí les vamos, no, esa es una declaración de que estamos en las manos de un Dios perfecto, capaz de usarnos aún con todas nuestras broncas, aún con todas nuestras fallas, aún con todas nuestras debilidades, y que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran. No vamos a dejar de caminar, no vamos a dejar de avanzar, no vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de hacer una diferencia, porque Dios nos ha puesto en ese mundo para un momento como este, para hacer una diferencia. Tu voz es todo lo que nos importa. Gracias por tu amor, gracias por tu cariño. Prepara a aquellas personas que están ahorita en un momento de éxito, para saber que van a llegar las críticas, que a veces se siente que tú nos levantas simplemente para que los demás tengan mejor puntería. Pero vengan los ataques y las trabas y los obstáculos que vengan, sabemos que estás con nosotros y eso es todo lo que nos importa. En nombre de Jesús, amén. Vamos a orar a Dios juntos.